Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin, y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Pues sí, bienvenido o bienvenida a una nueva cita con la reinvención de uno mismo, con la reinvención de aquello que hay afuera, con aquello que realmente importa. Vivir en un estado permanente de reinvención. Esto es Disrupt Everything Podcast Series. Yo soy Isra García. En 2018, un día lluvioso, un día con mucho viento, aquí en Valencia, con frío, pero con un podcast y con una historia por delante. ¿Qué hay de ser egoísta? ¿Qué hay del egoísmo? ¿Por qué siempre lo vemos como algo negativo, algo que resta, algo que destruye y algo que queremos evitar o de lo cual queremos huir o de lo cual quieres que no te tachen de egoísta, que no verte a ti mismo siendo esa persona egoísta, que nadie pueda calificarte como alguien que quiere las cosas para sí mismo? ¿Por qué lo haces? ¿Haces tu trabajo porque alguien te dijo que lo hicieras o porque algo dentro de ti te empujó a hacerlo? ¿Haces más cosas porque las disfrutas? ¿O porque eso te evita pensar o enfrentarte a ti mismo? ¿O a ti misma? ¿Haces las cosas porque te hacen sentir viva? ¿O porque así puedes comunicarlas y difundirlas en tus redes sociales? ¿Haces el bien porque te llena por dentro? ¿O porque de esa manera vas a parecer a alguien respetable? ¿Haces deporte todos los días por la sensación que produce fuera y dentro de ti? ¿O para llegar a verano con una bonita y esculpida silueta? ¿Haces vida con tu pareja porque te completa y es la persona con la que deseas compartir tu tiempo? ¿O porque es una bonita forma de no estar solo o sola? ¿Haces las tareas de casa porque es parte de tu compromiso? ¿O porque podrías ser visto como uno o una egoísta? ¿Haces que las cosas cuenten y te importen porque es tu filosofía? ¿O porque es una buena técnica de responsabilidad social corporativa? ¿Haces los encargos de tu grado o máster porque quieres aprender algo que no sabes?
o porque es lo que necesitas para sacar una buena calificación? ¿Haces lo que te gusta porque amas hacerlo o porque sobre el papel queda bonito? ¿Haces lo que haces cada día porque es lo que quieres hacer o porque es lo que la amígdala quiere que hagas? ¿Haces que las cosas sucedan porque estás aquí para eso o porque resonó contigo cuando lo viste en una conferencia? ¿Quién quieres ser? ¿Qué es lo que quieres ser? Pienso o pregunto, ¿es la misma respuesta para cada una de las dos preguntas? Son salvajemente distintas la una de la otra. ¿Hay preguntas acertadas y preguntas equivocadas, Isra? Más interesante todavía. ¿Hay respuestas correctas y respuestas incorrectas? ¿Por qué haces lo que haces? No hay nada erróneo hasta que algo lo es. Las personas egoístas son imparables. Todo el mundo quiere la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué y cómo ciertas personas hacen cosas grandiosas? Es difícil no admitir que todavía fascinamos con las historias sobre cómo Coco Chanel, Edith Piaf, Madame Curie, Madre Teresa de Calcuta, Michael Jordan, Lionel Messi, Steve Jobs, Jeff Bezos o Guy Kawasaki consiguieran tanto como han conseguido. No hay duda alguna de que Jordan o Coco son unos iconos mundiales, pero lo que realmente impacta y que todos ellos tienen en común es que al principio fueron egoístas. Lo voy a llevar todavía más lejos. Lo que hace a esta gente tan única, especial y creativa es justamente eso. El egoísmo y la incompatibilidad que tuvieron. Guy Kawasaki dijo que Steve Jobs era tan egoísta y diferente a la mayoría de las personas que llevarlo a pensar como cualquier otro sería como explicar a un pez cómo volar. Egoísta, incompatible. Vaya términos, ¿no? ¿Tienes que ser egoísta para obtener resultados? Es fascinante que esos líderes o agentes del cambio parecen ser, en la mayoría de las veces, personas separadas y apartadas del resto, aislados, egoístas. No todos, al principio todos. Y al final ninguno de ellos. Esa es la clave. Las personas invertimos una enorme cantidad de tiempo soñando y creando para otros, cuando no hemos creado para nosotros mismos. Adam Grant, uno de los mejores profesores de Wharton, ha escrito un libro sobre esto, que se llama Give and Take. Y va sobre cómo dar de manera verdaderamente no egoísta cuando tú ya has obtenido lo que tú necesitabas. Cómo eso está directamente correlacionado con el éxito a largo plazo. Hay otro libro de Adam, Originales, que va sobre por qué esa combinación de ambos es muy sorprendente y alcanza resultados tan determinantes y transformadores. Puedes ver esos resultados en una charla de TED de 15 minutos que se llama Adam Grant Originals. Sobre ser egoísta e incompatible e aislado, no es buscado. No es para diferenciarte, no es para parecer mejor o más ecléctico, es sobre no conformarte, sobre no agachar la cabeza, sobre ser consciente de dónde podría ser tu mejor arma y trabajar en ella cada día sin importar lo que piensen o digan los demás. Es sobre ver tu vida, por extraña, rara, poco común o enrevesada que sea, y vivirla tal cual. ¿Tienes que ser un hombre solitario o egoísta para tener éxito en la vida? No lo sé, dímelo tú. No, en absoluto. Y si quieres llegar a conseguir cosas más grandes que la inmensa mayoría, te diría entonces que tendría algunas dudas al responder esta pregunta. Todos somos egoístas, todos somos incompatibles, unos moderados, otros leves y otros extremos, y unos pocos radicales. Esto es justo lo que hace que la mejor innovación, originalidad, creatividad, disrupción, reinvención y magia en personas y empresas
funcione. Todavía recuerdo en mi aventura de Live the Possibility, que consistió en recorrer la distancia que separa Miami de Las Vegas, yo solo, en coche y en fat bike al llegar a cada ciudad, durante 25 días. Recuerdo que estar en Jacksonville Beach escribiendo un post desde un supermercado Target. Era la cuarta parada del viaje Live the Possibility y había sido... previamente había estado en San Agustín, una ciudad preciosa y con un importante legado hispano. Había recorrido ciudad, montes y playas durante casi 5 horas en fat bike. Pude descansar alrededor de 9 horas, leí, comí, escuché música, paseé, escribí para mí, grabé notas de voz, compré algunas cosas, respondí a algunos emails, conducí por 3 horas y cumplí, por supuesto, con mi bloque de trabajo diario de 90 a 120 minutos, que era lo que marqué que iba a hacer durante cada uno de esos 24-25 días que iba a estar recorriendo Estados Unidos. Trabajar 120 minutos. Y después de todo eso, todavía tuve tiempo para meditar, desconectar y hacer algo más seguro. En esos momentos es cuando pensaba o sigo pensando sobre la ultraproductividad, sobre llegar a todo. ¿Desde dónde viene? ¿Cómo sucede? ¿Es viable? Por supuesto que lo es. ¿Se puede llegar a todo? Claro que se puede llegar a todo. ¿Puedes hacer más de lo que haces? ¿Lo dudabas? ¿Puedes ir más allá? Absolutamente. ¿Puedes hacer más que tu competencia, más que tu ídolo? No tengo la menor duda. ¿Cómo? Aquí es cuando me repito el mantra. Sé egoísta primero. ¿Cómo equilibras tu tiempo? ¿Cómo X puede dirigir 2 compañías, escribir para varios blogs, estar lanzando continuamente nuevos proyectos, tener familia y para nada rota, escribir 2 libros, realizar pruebas deportivas o aventuras y todavía tener tiempo para ella o él mismo o misma? Puedes llegar a todo. Claro, mejor todavía, puedes hacerlo de manera que la mayoría de personas implicadas en estos procesos sientan que estás atento o atenta y que encima les dedicas tu tiempo. ¡Wow! Claro, no es fácil hacerlo. Es como hacer 3 cosas a la vez mientras alguien te habla y no perder detalle de lo que dice. La manera de lograrlo es siendo egoísta primero. ¿Has escuchado alguna recomendación? Dime si has escuchado alguna recomendación con esta frase. Ser egoísta primero. Hace un tiempo hablé con Joseph Agram sobre la gestión del tiempo y me dijo que para él dormir era sagrado. Arianna Huffington dice que la mejor productividad es dormir. Ismael Cala me confesó que para él dormir era una de las claves para sentirse tan enfocado. Mike Arrington, Sting, Springsteen, Matt Damon, Robert Downey Jr., todos ellos coincidían. Dormir. En cambio, hasta hace casi 3 años, yo era el tipo de persona que hasta incluso presumía de no dormir apenas 4 horas al día. Esto cambió. Porque necesitaba ser egoísta sobre dormir más para mí. Cuando más empecé a dormir, más descansado empecé a estar. Sin horarios exactos, pero siempre forzándome a dormir mínimo 8 horas. Lo hice un hábito y vi que llegaba a más cosas sin perder la esencia de por qué las hacía y sobre todo tratando de disfrutar lo que hacía. Porque muchos podemos estar haciendo muchas cosas, pero no disfrutarlas y no enterarnos del día. Ni de lo que pasa, ni de lo que hemos hecho, ni de lo que hemos conseguido. Esta fue una de las primeras cosas conscientes que hice para ser egoísta. Antes vinieron otros actos inconscientes, como trabajar en mí mismo. Y qué suerte haberlo hecho. Fíjate en las personas que realmente sobresalen del resto. Son egoístas ante todo. En las primeras etapas lo son mucho. Se pagan a ellos mismos primero. Inconsciente o conscientemente. Un día se dijeron a ellos mismos: mira, si en algo vas a trabajar, hasta morir, que sea en ti mismo y todo aquello que te rodea. El resto puede esperar. Así que, amigo o amiga, inconformista, sé egoísta primero. ¿Dónde deberías ser egoísta?
si quieres mejorar mucho en lo que haces, si quieres equilibrar tus prioridades y tiempo, tengo una pequeña receta para ser egoísta primero. Paso 1. Paso 1 sin ningún orden cronológico. Ojo. Acércate tanto como puedas a las 8 horas de sueño. 2. Marca entre 3 o 4 micromomentos al día que puedas disfrutar, que no hayas programado y que vengan espontáneamente. 3. Crea un sistema diario llamado tiempo de familia. No molestar, por favor. 4. Haz una lista stop a. Detén las siguientes cosas y síguela. 5. De momento, siguiendo el punto de arriba, corta con lo siguiente. Comida. Basura. Compras. Consumo y entretenimiento. Televisión, etc. Sexto, establece márgenes y cúmplelos. Luego profundizaremos aquí. 7. Di no muy a menudo, más que las veces que dices que sí, sobre todo a aquello que te roba el tiempo. 8. Sopesa todas y cada una de las oportunidades de negocio contra el coste de impacto en tu calidad de vida. 9. Pide lo que vales, de manera que puedas trabajar en un número de responsabilidades coherentes con el estilo de vida que deseas para ti y para tu familia. 10. Trabaja en tus proyectos núcleo / internos antes que en los proyectos externos. 11. Date cuenta de que la actividad física potencia la actividad mental y hazlo una prioridad en cada uno de tus días. 12. 12. Escucha las señales de aviso. Tu cuerpo te dice cuando hay algo que no estás haciendo bien. Número 13. 13. Audita cómo estás invirtiendo tu tiempo y valida si está funcionando o no. 14. Ve al campo, montaña o playa un día a la semana. La naturaleza es la mejor pantalla con alta resolución. ¿Truco? ¿Acaso piensas que hay uno? No. Trabaja las horas adecuadas y apropiate de tu tiempo. Domínalo. Sé egoísta primero. ¿Por qué? Porque ser egoísta te hace una mejor y más valiosa persona. Si me conoces, sabes que no voy a ser la persona que te diga, compártelo todo, dedica la vida a las personas, crea cambio en el mundo. No en primer lugar. Esto es algo que es muy fácil de decir. Resulta bohemio y muy atractivo, pero rara vez se cumple, incluso aunque estés convencido de ello. No quiero decir que no haya algo de cierto. Sí, pero para hacer esto y cambiar las cosas ahí fuera, necesitas primero ser egoísta y crearte a ti mismo. ¿Quieres cambiar las cosas? Sé egoísta. Ser llamado egoísta no parece un buen cumplido, pero el rasgo es verdaderamente valioso, porque te ayuda a convertirte en una gran persona. Pregúntale a los psicólogos. Ron Rosen dice que cuando primero te preocupas por ti mismo, te conviertes en una persona sana y completa en la vida. Lo puedes encontrar en la fuente Grounded, How Leaders Stay Rooted in an Uncertain World. La naturaleza humana empuja a cuidar primero de nuestras necesidades. El instinto se fue modificando y se transformó en una fuente de emociones negativas como miedo, ansiedad o culpa. Así que si no eres capaz de cuidar de ti mismo, ¿cómo vas a cuidar de los demás? Ser egoísta es vital. En un estudio sobre el comportamiento de personas independientes versus dependientes, se establece que la clave del egoísmo sano está en centrarte en torno a ti mismo en lugar de envolverte en torno a ti mismo. Por eso sería importante que reservaras bastante, entre comillas, tiempo para mí. Esa es la manera para poder descubrir estos beneficios del egoísmo. Porque estarás lleno de energía. Las personas egoístas tienden a cuidarse mucho más, en lugar de depositar demasiada energía sirviendo a las necesidades de otros. Esto lo veo a mi alrededor.
Veo cantidad de amigos completamente sanos, realizados, en forma, felices, viajan, emprenden negocios, hacen ejercicio, duermen más, hacen lo que les apasiona, disfrutan de sus hobbies favoritos y no dejan tiempo en manos de nadie excepto ellos mismos. Conozco a personas como Valentino, Óscar, Aitor, Juan, que saben que para mantener el ritmo de sus vidas deben dedicar una gran parte de su agenda a ellos mismos. Otra de las ventajas es que afrontarás mejor el liderazgo. Un estudio de Deuter sobre la importancia de ser egoísta resalta que actuar en tu propio interés podría darte una gran ventaja cuando llega la hora de liderar. Las personas egoístas tienen más seguridad en ellas mismas. Eso hace que sea menos probable el abandonar sus objetivos. Van hacia lo que quieren sin pedir permiso y no tienen miedo en hacer algo que nunca han hecho. Por esa misma razón, no les tiembla el pulso al dejar un trabajo o pedir un aumento de sueldo. El principio del egoísmo es un fundamento para tener éxito en la vida. Como establecen en el libro Primal Leadership, a menudo hay un propósito para ser un gran líder: cuidar de otras personas. Sin embargo, si no empiezas por ti mismo, no habrá manera de lograrlo. Otra de las ventajas es que la calidad de tus relaciones mejorará. Va a ser bastante más complicado que alguna persona te manipule o trate de aprovecharse de ti si eres egoísta y has trabajado en ti primero. Eso sucede porque cuando eres egoísta estableces márgenes, significando esto que sabes dónde acabas tú y empieza la otra persona. Si tienes problemas en elegirte a ti mismo, vamos, tendrás problemas en decir no y ahí estarás perdido o perdida. Es entonces cuando la relación con tu pareja, familia o amigos se fortalece. Si buscas a alguien que llene tus necesidades emocionales, tu relación será una montaña rusa, será un Dragon Khan. Las mejores relaciones que he vivido y las que estoy viviendo han sucedido cuando dos personas realizadas se encontraron y disfrutaron la una de la otra. Otra digna de señalar, otra gran ventaja, es que estarás sentado en el pico de la pirámide de Maslow. La gente egoísta invierte su tiempo en lo que le hace feliz. Si sabes quién eres, qué es lo que amas y además tienes la habilidad de comunicar esto honestamente a otros, estarás mayormente realizado como persona. Ponerte antes que nadie no es negativo. Es tu trabajo si quieres realmente cambiar las cosas a posteriori. Esto es un hecho, no un dogma. Mira, esto no es un mensaje sobre corre, ve y sé egoísta. Para nada. Aunque es posible que estés dando demasiado a otros sin primero haberte dado a ti mismo o a ti misma. O quizá quieres cambiar la vida de las personas que te importan, pero no sabes cómo hacerlo. O después de todo el viaje, a lo mejor te sientes vacío o vacía. Cuando sabes quién eres, a dónde vas, cómo has llegado y lo que te queda por recorrer y tienes la experiencia de haberlo hecho con tus propias manos, es más fácil darte a aquellos que te necesitan. Y esto empieza por ser egoísta. Un ejemplo claro es ¿por qué escribo en mi blog? Para mí, ¿por qué escribo en mi blog? ¿Por qué grabo estos podcasts? ¿Por qué vamos por el episodio 20? ¿19? Yo creo que 20, ¿no? Ahora mismo no sabría decirlo. ¿Por qué hago vídeos en YouTube? ¿Por qué llevo escribiendo, como decía en mi blog, desde 2008? ¿Y por qué llevo haciéndolo todos los días desde 2014, desde 2013? Para mí es fácil responder esta pregunta. Amo escribir, hablar, grabar vídeos. Amo escribir y hacer este tipo de cosas para mí primero. Y luego para ti. Sí, lo sé, es egoísta, pero es eso lo que busco y es la realidad. Para mí es mi realidad, es egoísta. No podría mentirte porque necesito y quiero ser honesto contigo. Mi blog, mi podcast, mi canal de YouTube, mi Instagram, no son los más visitados. Eso está fuera de toda duda. Pero siempre han permanecido fieles a mis valores y a mis principios. Esa es mi evolución con el paso de los años. Cuando escribo, hablo,
comento o transmito sobre lo que me preocupa, lo que me inquieta, o las cosas que me incomodan o no entiendo, escribo sobre mis experiencias vitales y profesionales, sobre mis romances con los experimentos, mi obsesión con el alto rendimiento y la disrupción. Hablo o trato sobre mi respeto por la excelencia y mi admiración por el cambio, el liderazgo y las personas. Reflejo mi profesión con el marketing, transformación digital, comunicación y potenciar negocios. Escribo, hablo, muestro, transmito, comparto, porque cada día que lo hago mejoro, crezco y me cuestiono a mí mismo, al mismo tiempo que me reafirmo y permanezco en mi esencia. No recuerdo la última vez que caí en la trampa de escribir, grabar, comentar, compartir para generar actividad en las redes sociales o en social media. Después de todo, compartir likes, comentarios, retweets y popularidad digital son los indicadores que parecen indicar si un contenido es bueno o no. ¿Seguro? Hasta cierto punto, quizá. Sin embargo, los retweets no equivalen a una recomendación. Debería ser, ¿debería ser el propósito de escribir, tener un podcast o un canal en YouTube, o una cuenta en Instagram, generar likes, tweets, comentarios, confianzas, compartidos? ¿O sería crear confianza y resonar con tu público objetivo y generar oportunidades de negocio para ambas partes? ¿Debería ser solo para construir comunidad o para desarrollarte como persona o profesional? En ocasiones vamos tan rápido que ni siquiera nos hemos dado cuenta de que hemos perdido el rumbo. En mi caso, lo he perdido varias veces. He tenido que retroceder y pensar por qué hacía lo que estaba haciendo. He encontrado el propósito y lo he perdido varias veces. Hasta que llega un día en que sientes que algo en lo más profundo de ti ha conectado, cuando sabes que esa es la razón. Sé cuál es la razón de mi blog, de este podcast, de mi canal en YouTube, de mi Instagram, de mi Twitter, y es reflejar la colisión positiva, y a veces no tanto, entre mi interior y mi exterior. Tanto como si gusta o como si no. Mientras vivo una vida intensa, rápida, obsesiva, consciente y plena. Y hacerlo siempre desde una perspectiva útil para mí y luego para ti. Cada día estoy más comprometido con ese propósito. Porque es egoísta primero. Amo hacer lo que hago. En el blog, en el podcast, en el otro blog que tengo en isragarcia.com, en mis cuentas de Twitter, porque todo lo que he hecho y porque todo lo que hago me ha llevado aquí. Y lo amo por todo lo que he hecho y todo lo que me ha dado en todos los años hasta llegar al día de hoy. A todos los niveles. Desde oportunidades para escribir libros, metodologías, estilo de vida, aprendizaje, derrotas, alegrías, hasta hacerlo a diario, que me permite generar oportunidades de negocio casi a diario. Consultorías, conferencias, medios, apalancar proyectos, crear nuevos servicios de agencia o acciones de marca. Muchos entran en uno de mis podcasts, lo escuchan y se van. Entran en uno de mis blogs, lo escuchan y se van. Entran en uno de mis vídeos, lo escuchan y se van. A algunos les gusta, a otros no. Otros comentan, otros no. Otros dicen, menudo capullo y fantasma. Otros dicen, pues no está tan mal. Otros dicen, pues igual tiene sentido. Otros entraron hace tiempo y no volverán. Ok. Otros en cambio entraron y no se fueron. Otros entrarán y se quedarán. Lo sabrá que entrarán veces, casi siempre, siempre o nunca. Hay de todo. Es genial, porque estoy agradecido, estoy bendecido. Seguiré haciendo lo que hago y compartiéndolo de la manera que lo hago. Tú no me condicionarás, ni yo a ti. No hagas lo que tienes que hacer o lo que quieres hacer o lo que amas hacer por ser popular. No te intercambies por un puñado de likes o comentarios. Hazlo para ser creíble, real y auténtico. Sé vulnerable, sé digno, sé transparente, sé honesto, sé egoísta y sé humilde en ocasiones. Porque después de todo, no vas a gustar igualmente. ¿A quién le importa, entonces? Escoge tu mejor publicación. La que más likes y comentarios y retweets y menciones tenga. No importa de lo que hables o a qué se refiera. Un selfie, un logro, o que empieces una relación, ¿no? Amaba eso de Facebook de es complicado. ¿Todavía existe? No lo tengo claro.
deberías sentirte orgulloso, ¿no? O orgullosa, porque has hecho un gran trabajo. Tienes una gran publicación, viral, a todo el mundo le gusta, y después de esa publicación, después de todo, eres más popular, más influyente y más atractivo. ¿Y sexy? No, no eres tan sexy y es ok. Bien, ahora la parte que parece que obvias. Quizás, a propósito, o por simple inconsciencia o instinto banal, precisamente esa publicación que tanto gusta, esa misma, levanta envidias, provoca rechazo, cinismo contra lo que representas y posiblemente incluso hasta odio. Recuerda, vivimos en una cultura en la que aman que fracases, aman que caigas, aman que hagas el ridículo. Y digo aman porque no me incluyo. Sí, triste pero cierto. No todo el mundo que ve tu tweet, selfie en Instagram, vídeo en YouTube o estado en Facebook queda encantado y maravillado. Importa poco si no te autopromocionas, eliminas el ego de cualquier publicación o eres profesional utilizando el medio. Los escépticos fueron, son y serán escépticos, incluso aunque no haya redes sociales. ¿Qué hacer al respecto? Absolutamente nada. Es perfectamente ok. Este podcast, el post que escribas, el vídeo, no trata sobre cómo convertir escépticos, pobres diablos y cínicos en creyentes. No, porque cuesta demasiado. Cuesta demasiado trabajo y es muy posible que nunca lo consigas. Este podcast va más allá. Trata sobre reconocer que por mucho que guste serás criticado, simple pero no difícil de admitir. Trata sobre la esencia de ser egoísta primero por dentro, para construirte bien construido, para elegir de ti mismo, y luego cambiar lo que hay ahí fuera, lo que importa, lo que te preocupa, con lo que sueñas y con lo que crees que nunca podrás controlar porque está fuera de tu control. Sí, ahora lo está, pero tal vez, si trabajas lo suficientemente en ti, aquello que estaba fuera de tu control empezará a estar cada vez más cerca de tu control. Antes de hacer cualquier cosa, escribir un post, lanzar un negocio, lanzar un podcast como este y dar un proyecto, dar una conferencia o publicar una nota o una foto o un tweet, comprende que podrías ser o serás rechazado, criticado por alguien o por quizá un gran número de personas. Justamente esto, a mí me permite crear mi mejor trabajo y enfocarme hacia quien sí podría impactar positivamente y entonces, con suerte, encantarle. No necesitas gustar a la gente. Necesitas ser egoísta. No necesitas ser comentado. Necesitas ser digno. Y no necesitas ser alabado tampoco. Necesitas hacer tu trabajo. Mejor invierte tu tiempo y esfuerzos en crear un mejor presente para tu gente, para ti primero, para tu gente y tu comunidad después. Para esto necesitas invertir en sobresalir de ti mismo. Uno de los mejores superhábitos que conozco. Cuando vueles en avión, el vídeo de seguridad te explica que si hay algún problema y las máscaras de oxígeno aparecen, los primeros que debemos colocarlas somos nosotros mismos, a nosotros mismos. Y luego ayudar a las personas que tenemos al lado. Claro, esto tiene un significado. No puedes ayudar a alguien a menos que te prepares y equipes a ti mismo para ayudarte. Y entonces, en un segundo paso, ayudar a los demás. Esta es la esencia de sobresalir de ti mismo. Si lo consigues, en un segundo paso, sobresaldrás del resto. Al principio es algo que podría parecer egoísta. Permíteme decirte que sí, que lo es, pero no lo es. Así que invierte en sobresalir primero en ti mismo. Esta es la cuestión. Si no sobresales, estarás encajando. Y de esa manera no podrás ni ayudarte a ti, ni al resto de personas o causas que te importan. Es responsabilidad y casi una habilidad ser mucho más conscientes sobre dónde invertimos nuestro propio tiempo y nuestra propia energía. Porque esto determinará el resultado y la excelencia del mismo de lo que obtengamos hoy y mañana. Por ejemplo, ¿en qué voy a invertir hoy para sobresalir mañana? Esta es la pregunta aquí. Tendemos a pasar demasiado tiempo emulando rituales, momentos, técnicas y estrategias ajenas que puede que luego no sean de ayuda alguna. Por ejemplo, estar pendientes del índice de influencia de Cloud, consumir recursos sin ponerlos en práctica o estar al corriente de los temas de actualidad para no quedarte sin nada que decir en el próximo acto social. Veo y me doy cuenta que muchos como tú invierten demasiada energía, tiempo y dinero
en áreas que podrían ser no decisivas para ti. Entonces, ¿inviertes en ti mismo o inviertes en sobresalir? ¿O haces las dos cosas? Necesitas comprometerte. Haz una lista de compromisos que te ayudarán a invertir en sobresalir de ti mismo. Venga, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, despertarte cada día a las 6 de la mañana. Estaré durmiendo a las 9 de la noche cada día. Trabajaré en ser ultraproductivo mediante la implementación de al menos 3 sistemas. Estas son las 4 habilidades núcleo que trabajaré: simplificar, dominar el no, creatividad y autenticidad. Leeré a diario 5 artículos o 10 páginas de un libro y encontraré una utilidad que aplicar a lo que hago. Estudiaré 5 horas a la semana para dominar las siguientes especialidades. Pam, 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 pam y pam. Conectaré 5 personas entre sí a la semana para generar oportunidades. Practicaré 45 minutos de deporte al día y serán los siguientes deportes: power yoga y bicicleta estática. Adquiriré 2 superhábitos al mes. Empezaré por meditación y continuaré por interactuar con propósito. El alto rendimiento para mí es sacar mi mejor versión cada día y lo entrenaré 3 horas a la semana a través de las siguientes técnicas. Una, otra y otra. Realizaré 2 cursos al año. 2 cursos al año, empezando por Alt MBA de Marketing Seminar o Stand Up Program. Encajar, amigo o amiga, es una imposición. Sobresalir es una elección. Podría ser el primer paso para hacerlo. Ser egoístas primero y continuar hasta que tú tienes la mejor versión de ti. Y para eso necesitas márgenes. ¿Qué son los márgenes? Bueno, los márgenes son unas barreras imaginarias o no que estableces para apropiarte de tu propio mundo. Hace alrededor de, 8 meses, decidí implantar una serie de nuevos márgenes en mi vida. Algunos eran más fáciles de adoptar y otros costaban bastante más. La cuestión es que sentí que necesitaba hacerlo. Si lo que pretendía era lograr mayor impacto, vivir más intensamente mientras bailaba con el momento y hacer solo el trabajo que importaba, para mí y para los demás, sin dejar de ser egoísta, pero con vistas a poder contribuir a la gente que me importa. ¿Cuáles eran esos nuevos márgenes? El primero, no realizar ninguna tarea profesional que no estuviera en mi lista de tareas importantes dentro de la agenda diaria, con excepciones, tareas relacionadas estrictamente con impacto en el resultado empresarial. Con las tareas personales no aplicaba. La segunda, desconectar el teléfono a las 11 de la noche durante la semana. En el fin de semana, quizá tenía una regla que podría oscilar dependiendo si estaba fuera o en casa. Dormir necesariamente 8 horas y media, prioridad absoluta. El tercero. El cuarto, practicar TRX 3 veces por semana, ya que era accesible y es accesible para mí. El quinto, dejar de dar entrevistas para blogs. El sexto, ninguna de mis próximas conferencias sería grabada y difundida en internet, a menos que desde IG o el cliente lo acordáramos previamente por el contrato. Séptima, reducir drásticamente el tiempo dedicado a reuniones, de 30 minutos a 15 minutos por reunión y máximo 5 reuniones a la semana. Octava, cuando terminara el experimento, en ese momento, de 31 días de alimentación macrobiótica extrema, que fue el de 31 días desayunando, comiendo y cenando miso y arroz semi-integral, comería todos los días mucha más verdura y sería el 40% de mi alimentación, cosa que he conseguido. Recortaría en un 30%,
mis gastos variables mensuales. 10ª. Número 10. Dedicaría entre 2 y 4 horas de deporte, entrenamiento al día y entre 1 y 3 horas de mindfulness al día o a la semana. Vale, al día, perdón. Pasé a meditar, pasaba a meditar 20 minutos al día en lugar de los 10-15 minutos habituales. 12. Cambié mi sistema no hagas nada de recién levantado a la mitad de la tarde a cuando iba a acostarme. 14, creo. No respondería a llamadas de teléfono de nadie que no estuviera en mi agenda de prioridades. Siguiente punto, 15. No respondería a mensajes instantáneos o respondería a mensajes instantáneos 1 o 2 veces al día. 16. Dejaría de comprobar las redes sociales con tanta frecuencia y pasaría únicamente a hacerlo por la noche o por la mañana, cosa que ya dejé atrás porque cuando hice el experimento de 110 días sin redes sociales, pasé a comprobarlas solo una vez a la semana, que son los domingos. 17. Abandoné la práctica de hablar por llenar huecos y dejé de hablar cuando no tenía nada importante que decir, estuviera donde estuviera. 18. Escucharía un podcast nuevo al día. 19. Dedicaría algo de espacio de tiempo cada día a ver algo gracioso y divertido. 20. Empezaría a formular más preguntas interesantes y afiladas a las personas con las que interactuaba. 21. Cortaría con el proceso de ilustrar cada conversación con alguna de mis vivencias, desafíos, logros o actuaciones. 22. Lanzaría un experimento cada 40 días. 23. Desconectaría internet cuando hacía o cuando hago o cuando iba a hacer el trabajo importante. 24. Me he perdido con los números. Llevaría las oportunidades que ofrezco hasta un coste marginal de 1. Y 25, creo, dedicaría cada día una hora extra, entre 30 minutos y 1 hora extra a preparar conferencias. Estos fueron los márgenes que yo establecí egoístamente establecí para hacer mejor mi trabajo, para darme mejor a los demás, para lograr más y para poder llegar a más. ¿Cómo incrusté estos márgenes en mi vida cotidiana? Sencillo, disciplina. Hacerlo y repetirlo cada día sin descanso. Ver esta lista, nada más abrir los ojos, me ayudó a darme cuenta de aquello con lo que tenía que ser disciplinado. Porque no conozco otra mejor manera de hacerlo, porque no sé hacerlo mejor que de esta manera. Disciplina. Porque al final necesitamos márgenes. Necesitamos ser egoístas. Necesitamos mirarnos a nosotros mismos, necesitamos dejar de emular a los demás, necesitamos dejar de ser copias baratas, dejamos de seguir lo que los demás hacen y pillar lo que los demás pillan porque pensamos que haciéndolo como ellos lo hacen vamos a ser como ellos. ¡No! Nos venden una mierda de éxito. ¿Es el éxito en los libros? Cualquier libro que diga cómo alcanzar el éxito es un libro que nunca compraría. Lo dejo ahí. Tu misión, la aceptes o no, es encontrar la forma de hacer un trabajo que disfrutes más que te disguste. Estar ahí para la gente que amas, encontrar y alcanzar tus propias métricas para felicidad y satisfacción. Tu misión no es ser Gary Vaynerchuk, Tim Ferriss o Richard Branson. No, tu misión es ser tú mismo. Así que deja los libros de que te venden el éxito, que te venden que tienes que ser y que tienes que hacer. No. Solo tienes una vida que vivir. Además es corta y limitada. Y tienes que utilizar esta vida para hacer lo que te apetezca. No para seguir la mierda que otros venden y que normalmente te hace sentir miserable. Incluso este podcast, incluso lo que digo yo, incluso lo que dicen mis libros. Porque no obtienen los resultados que estos o yo te explico que deberías obtener. Intenta recordar esto siempre. Aunque muchas veces lo olvides, recuérdalo a menudo. No hagas las cosas por popularidad, atención o relevancia. Hazlas porque encuentras significado en ellas. Cuida tu vida. Crear tu vida en torno a likes, comentarios y tráfico web o incluso leads es la peor definición de éxito que he conocido nunca. Hazlo a tu manera, con honestidad, dignidad y propósito. Ser tú mismo o ser tú misma es el jodido éxito que buscas. Es lo que necesitas. Empieza siendo egoísta. Pero claro, no nos damos cuenta, nos damos a los demás.
Buscamos el éxito, buscamos lo que nos cuentan. Estamos rotos. Es por eso. ¿Cómo devolvernos a la vida cuando estamos rotos y no sabemos qué hacer? Muchos han perdido todo, casi todo. Dinero, relaciones, conexiones. Quizás has perdido tu familia, tu trabajo y lo más importante, has perdido el respeto por ti mismo o ti misma. Quizá ni siquiera has llegado ni siquiera has llegado a perderlo, lo que resulta todavía más descorazonador si cabe. Tu vida se cae a pedazos y estás asustado o asustada. Te sientes perdido. Como si no hubiera nadie a tu alrededor que pudiera ayudarte. Como si no hubiera escapatoria. Caes en un vacío interminable. Si es así, voy a decirte algo. Es normal estar roto. Es normal estar rota. Repito una vez. Es normal estar roto o rota. Esta sociedad nos ha hecho creer que debemos ser perfectos todo el tiempo. Que hay que ser el rey mago, que hay que ser espléndidos, que hay que regalar. Hay que ser tan excepcional como el que más. Hay que aspirar a tocar el cielo. O hay que ser como los personajes de televisión. Futbolista, superemprendedor, gerente de un negocio o una gran líder. ¿Te das cuenta del impacto negativo que genera esto en tu mente, cuerpo y alma con este tipo de creencias y presiones? Quememos todos los libros, quememos todos los documentales, quememos todas ese tipo de charlas. Nos han hecho creer que debemos ser alguien que no somos. Nos han cargado de esa angustiosa expectativa, por eso estamos ahora mismo rotos. Porque estamos intentando arreglarnos siendo alguien diferente a quien somos. No estamos rotos, incluso aunque sintamos que lo estamos. Esa es la verdad. Muchas veces no nos damos cuenta de que podemos reescribir nuestra historia tantas veces como estemos dispuestos. Como decían mapmakers, y como sigo creyendo, somos los dueños de nuestro mapa. Estás en el capítulo 1 o 2, amigo o amiga. Y sí parece bastante tenebroso y frustrante. Pero ¿sabes qué? Puedes editarlo. Puedes editarlo y puedes escribir el capítulo que tú desees. O puedes esperar al siguiente capítulo para entonces mejorarlo. Estar rotos es un estado mental. Es duro cuando aceptas que estás roto o rota. Pero en ese momento empiezas a crecer, a empujar límites, a cambiar. ¿Cuáles son esas palabras que te dices a ti mismo? Podrían ser: mi vida es una porquería, no valgo una mierda, soy lo peor, todo lo que rodea mi vida es un desastre. ¿Te das cuenta del daño que hace a tu mente subconsciente cualquiera de estas afirmaciones? El resultado de vivir una vida, o es el resultado vivir una vida muy por debajo de tus posibilidades, minimizado, infravalorada, desgastado. No solo eso, sino que además las actividades que realices también serán de muy baja calidad. No estarás satisfecho, no estarás alegre ni contenta, ya que una vez que te machacas a ti mismo con cualquiera de esas palabras, lo que sucede es que tienes que justificar con tus acciones diarias lo que dijiste. ¿Estamos rotos? Sí, pero no de por vida, a menos que así lo queramos. Es temporal, si tú lo decides. Así que, contra todo pronóstico, de todas, sé egoísta primero, porque eso te permitirá cambiar todo lo que importa ahí dentro y luego lo que hay fuera. Reinvéntate desde dentro y reinventarás todo lo que hay fuera. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%. Esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como
tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción y un favor. Voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos a ello.